Un automóvil viaja en una velocidad de 88 pies por segundo. Cuando se aplican los frenos, el automóvil comienza a desacelerar a una velocidad constante de 15 pies por segundo cuadrado. Número 1. ¿Cuántos segundos transcurrió antes de que el coche se detuviera? Número 2. ¿Qué tan lejos está el viaje en coche durante ese tiempo? Para este problema, SF te permitirá igual a la función de posición. V de t es igual a la función de velocidad, y A de t es igual a función de aceleración. Comencemos por enumerar toda la información proporcionada. En esta situación, la posición sería la posición 0, es decir, S de 0 es igual a 0 pies. Debido a que el automóvil viaja a una velocidad de 88 pies por segundo, la velocidad inicial V de 0 es igual a 88 pies por segundo. Y porque el coche arranca desacelerando a una velocidad constante de 15 pies por segundo cuadrado, la función de aceleración, A de t es igual a menos 15 pies por segundo cuadrado. Observe que la aceleración es negativa porque el automóvil es desacelerando, no acelerando. Número 1. ¿Cuántos segundos transcurren antes de que el coche se detenga? Para responder a esta pregunta, necesitamos determinar cuándo la función es igual a 0. Sin embargo, antes de hacer esto, necesitamos para recuperar la función de velocidad mediante la función de aceleración. Recuerde, la función es igual a la derivada de la función de velocidad, lo que indica que podemos recuperar la función de velocidad integrando la función de aceleración. V de t es igual a la integral de A de t de t, que en nuestro caso nos da la integral de menos 15 de t. Que es igual a menos 15t más c. Donde c es cualquier constante, pero podemos determinar la constante porque conocemos la velocidad v de 0 es igual a 88, por lo que v de 0 es igual a 88, es decir, cuando t es igual a 0, la velocidad debe ser igual a 88. Ahora sabemos que la constante c es igual a 88. Así que con un particular la función de velocidad es v de t igual a menos 15t más 88. Y ahora podemos responder a pregunta, ¿cuántos segundos pasan antes de que el coche se detenga a establecer v de t igual a 0? De nuevo, el coche se detiene cuando v de t, la velocidad es igual a 0, lo que nos da la ecuación. 0 es igual a menos 15t más 88. Para resolver t, restamos 88 en ambos lados. Divide ambos lados por menos 15, lo que nos da t igual a menos 88 dividido por menos 15, lo que equivale aproximadamente a 5,87 segundos. Entonces, para responder a la pregunta, el automóvil se detiene después de aproximadamente 5,87 segundos. Número 2. ¿Qué tan lejos está un viaje en coche durante ese tiempo? Para responder a esta pregunta, primero tendrá que recuperar la posición función s de t, que podemos hacer porque la función es igual a la derivada de la función de posición, lo que indica que s de t es igual a la integral de la función de velocidad, dt, que es igual a la integral de menos 15t más 88 decitoneladas. Integrando con respecto a t, tenemos menos 15 veces t al cuadrado dividido por 2 o menos 15 mitades t al cuadrado más 88t más c. Pero, de nuevo, podemos determinar la constante c porque conocemos la posición s de 0 es igual a 0. Así que si s de 0 debe ser igual a 0, es decir, cuando t es 0, f, t debe ser 0. La constante c debe ser igual a 0, lo que indica que la función de posición s de t es igual a menos 15 mitades, t al cuadrado más 88t. Y ahora puedo usar la deposición función para determinar qué tan lejos viaja el automóvil durante ese tiempo, que es durante los 5,87 segundos o el tiempo exacto sería 88 dividido entre 15 segundos. Entonces, para una mayor precisión distancia, determinaremos s de 88 quinceños, que es igual a negativo 15 mitades por un cuadrado de 8 quinceavos más 8 veces 8 decimoquintas partes.
en el que ya he trabajado mide aproximadamente 258,13 pies. 13 feet. Ahora sé que el auto recorre 258,13 pies antes de detenerse. Before stopping. Espero que te haya resultado útil.